para estudiar y meditar. El que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado, amor que no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13, 4 y 5. Amor que mueve al discípulo, así como movía al Señor, a dar todo, a vivir, trabajar y sacrificarse, aún hasta la muerte, por la salvación de la humanidad. Este espíritu se puso de manifiesto en la vida de Pablo. Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo, porque su vida revelaba a Cristo ante los hombres, y el morir es ganancia, ganancia para Cristo. La muerte misma pondría de manifiesto el poder de su gracia y ganaría almas para él. Y dijo, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Filipenses 1 del 2 al 20. El deseado de todas las gentes, página 503. No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Se nos querrá imponer la marca de la bestia. Para aquellos que han ido cediendo paso a paso las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes, antes que someterse al escarnio, a los insultos, a la amenaza de encarcelamiento y a la muerte. Cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán, y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo. Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse. Mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios, más resplandecientes las estrellas. Satanás acosará severamente a los fieles, pero saldrán más que vencedores en el Señor. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 76 y 77. Preguntas para dialogar. Uno piensa en la advertencia de la cita anterior acerca de los que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres. ¿Qué podría incluir esto y cómo podría aplicarse no solo a los individuos sino a la Iglesia en su conjunto? Dios dice, yo honro a los que me honran. 1 Samuel 2:30. ¿De qué manera honramos a Dios? ¿Es lo mismo honrar a Dios que darle gloria? Apocalipsis 14:7. ¿Por qué sí o por qué no? 3. ¿Cómo podemos trabajar en nuestra propia salvación sin caer en la trampa del legalismo? Material auxiliar para maestros. El sábado enseñé. Reseña. Texto clave. Filipenses 2:14 y 15. Enfoque del estudio. Filipenses 2:12 al 30. Santiago 2. Los cristianos están llamados a ser luces en un mundo oscuro. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Mateo 5:14. Pablo también expresó su deseo de que los cristianos brillaran como portadores de luz en un mundo sumido en las tinieblas. Sus palabras dirigidas a los filipenses, ustedes resplandecen como luces en el mundo, Filipenses 2:15 son similares al mensaje que envió a los efesios. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, Efesios 5:8. La metáfora de la luz es un poderoso símbolo misionero, utilizado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En Isaías, Dios dice acerca de su siervo, el Mesías, te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra, Isaías 49, 6, comparar con Isaías 42, 6. Este pasaje es aplicado a Jesús en el Nuevo Testamento. Ver, por ejemplo, Lucas 2:32, Juan 8:12 y 9:5, Hechos 26:23, pero también a la Iglesia, Hechos 3:47, pues esta continúa la misión de Jesús de ser luz para el mundo. La lección de esta semana hace hincapié en 3 temas principales. 1. La relación entre la fe y las obras, Filipenses 2, 12 y 13.
2. El llamado de Dios a los cristianos a fin de que seamos luces para el mundo siguiendo el ejemplo de Jesús y compartiendo nuestra vida con los demás. 3. Las pruebas y las dificultades que afrontamos en nuestra senda cristiana nos fortalecen para lidiar con desafíos mayores en la obra de Dios y son herramientas empleadas por Él para desarrollar en nosotros cualidades esenciales e indispensables para un ministerio fructífero. Comentario. Ilustración. Se cuenta la historia de dos hombres que tenían a su cargo una luz giratoria en un faro situado en una costa rocosa y azotada por las tormentas. Por alguna razón, el mecanismo que hacía girar la luz se estropeó. Los dos hombres temían que los marinos quedaran desorientados a causa de la falla, así que trabajaron toda la noche para que la luz siguiera girando. Duig de Moody, Anecdotes, Incidents and Illustrations, Moody Publishers, 1990, página 36. Moody concluye: mantengamos nuestras luces en el lugar adecuado para que el mundo vea que la religión de Cristo no es una farsa, sino una realidad. Jesús utilizó la metáfora de la luz para ilustrar el hecho de que la fe se hace visible por medio de las buenas obras. Mateo 5:16. Fe y obras. C.S. Lewis afirma lo siguiente acerca de la relación existente entre la fe y las obras a la luz de Filipenses 2:12 y 13. Los cristianos han discutido a menudo si lo que conduce al creyente a su hogar celestial son las buenas acciones o la fe en Cristo. La Biblia parece zanjar la cuestión cuando reúne ambas cosas en una declaración asombrosa. La primera parte de ella: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Sin la segunda podría dar la impresión de que todo dependiera de nosotros y de nuestras buenas acciones. A su vez, la segunda parte de la declaración sin la primera, porque Dios es el que obra en ustedes, podría dar lugar a la idea de que Dios es quien hace todo y que nosotros no debemos hacer nada. Esta complementación armoniosa es el tipo de cosas con las que nos encontramos en el cristianismo. Estoy asombrado por ello, pero no sorprendido. C.S. Lewis, Mere Cresceneti, HarperCollins, 2001. Páginas 148 y 149. Pablo aclara en Filipenses 2:12 y 13 la relación entre la fe y las obras. Aunque debemos trabajar por nuestra salvación, las obras no tienen un papel salvífico. Como enseña Santiago, las obras son la evidencia de una fe genuina y salvadora. Santiago 2:18. Compárese con Santiago 2:14. Una fe sin obras no es fe en absoluto. En palabras de Santiago, este tipo de fe está muerta. Santiago 2:17 al 26, es inútil. Santiago 2:20. Al decir, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, Pablo probablemente se refiere a la responsabilidad que recae sobre cada cristiano con respecto a la salvación que ya ha abrazado por la fe, lo cual debe hacerse, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. En el texto original en griego, la frase con temor y temblor, se coloca al principio de la oración para enfatizar. Con temor y temblor, ocupaos en vuestra salvación. Los eruditos debaten el significado de la frase, con temor y temblor, ofreciendo varias interpretaciones, afirmando que implica, 1. Preocupación por el posible riesgo de fracaso, 2. Una actitud de sumisión a Dios, 3. Devoción humilde a Dios, 4. Una combinación de todas estas cosas. Pablo también aplica este lenguaje en otras partes de sus escritos. En 1 Corintios 2:3, temor y temblor parecen reflejar la ansiedad de Pablo por un posible fracaso en su misión en Corinto. En 2 Corintios 7:15, estas palabras apuntan a la confianza que Pablo tenía de que los corintios cumplirían lo que se esperaba de ellos. Ver 2 Corintios 7:16. En Efesios 6:5, estas palabras enfatizan la importancia de tener un sentido del deber.
Un análisis de estos pasajes sugiere que, en general, la frase con temor y temblor, en Filipenses 2:12 apunta al alto sentido de responsabilidad que se supone que los creyentes deben desarrollar con respecto a su salvación. Sus obras son una indicación de que se toman este asunto en serio. Luces para el mundo. La imaginería de la luz se aplica consistentemente en la Biblia como una metáfora de la misión. En el Antiguo Testamento, el propio Dios es descrito como la fuente última de la que emana la luz. El salmista dice, Jehová es mi luz. Salmos 27:1, también Salmos 4:6, Salmos 89:15, Salmos 118, 27, Isaías 2:5. De manera similar, hablando en nombre de su pueblo, el profeta Miqueas exclama, Jehová será mi luz. Él me sacará a luz. Miqueas 7:8 y 9. Ver también Isaías 60, 1 y 19 y 20. En Isaías 42:6 y Isaías 49:6, se hace referencia al siervo del Señor como luz a las naciones. En Isaías 49:6 se ofrece esta explicación adicional, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Los autores del Nuevo Testamento entendieron la metáfora y la aplicaron consistentemente, Lucas 2:32, Juan 8:12, Juan 9:5, Hechos 13:47, Hechos 26:23. Es interesante que la metáfora más significativa para la Iglesia en los primeros capítulos de Apocalipsis sean los candeleros. En ese sentido, varios eruditos concuerdan en que el abandono del primer amor por parte de algunos en la Iglesia de Efeso tiene que ver con el debilitamiento de su celo misionero, Apocalipsis 2:4. Así, Jesús advierte que, a menos que se arrepientan, Él quitaría su candelero. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:5. Como se mencionó anteriormente, la frase, lo postrero de la tierra, aparece en Isaías 49:6 en conexión con la metáfora de la luz. Aparece 2 veces en el libro de Hechos para retratar el alcance de la tarea misionera de la Iglesia, Hechos 1:8, Hechos 13:47. Aunque la metáfora de la luz no aparece en Hechos 1:8, puede estar implícita, basándose en Hechos 13:47. Estos datos arrojan luz sobre la exhortación de Pablo a los filipenses a brillar, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Es importante señalar que Pablo sugiere que los creyentes son verdaderamente luces en el mundo, Filipenses 2:15, cuando demuestran unidad entre ellos, Filipenses 2:14. Después de todo, el llamado a ser luz es también un llamado a la comunión de la luz. Pablo vio a los cristianos unidos en una comunidad por la cual podían animarse y fortalecerse mutuamente como hijos de luz, Efesios 5:8 y 15 al 20, John M. Terry, E.B.S. Smith, and Justice Anderson, eds. Missiology, an Introduction to the Foundations, History, and the Strategies of World Missions, Nashville, Broadman y Allman Publishers, 1998, página 26. Cualidades para un ministerio exitoso. De la descripción de Timoteo y Epafrodito en Filipenses 2:19 al 30, se pueden inferir varias cualidades esenciales para un ministerio exitoso. Pablo retrata a Timoteo como alguien que, 1, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Filipenses 2:20, 2, se preocupa sinceramente por los demás, Filipenses 2:20, 3, busca, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses 2:21. 4. Tiene un carácter probado, Filipenses 2:22. Y, 5.
demuestra una actitud de servicio, Filipenses 2:22. La palabra griega traducida como «de igual ánimo» es isopsichon, que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. También aparece una vez en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, en Salmo 55:13, donde se traduce como «sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar», Salmo 55:13. Respecto a Epafrodito, Pablo lo describe primero en relación consigo mismo. Es un hermano, un colaborador y un compañero de milicia. También es un mensajero, del griego, apóstolos, enviado de Pablo a los filipenses, y alguien que ministró a la necesidad de Pablo, Filipenses 2:25. Esto indica que Epafrodito fue un compañero muy fiel y leal. Después, Pablo lo describe en relación con los filipenses. En ese sentido, Pablo declara, «porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado». Filipenses 2:26. En otras palabras, Pablo está diciendo, «os echa de menos». Esto sugiere que, como líder cristiano, Epafrodito amaba profundamente y se preocupaba por aquellos a quienes servía. Epafrodito era un líder cristiano tan comprometido que, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Filipenses 2:30. Estos hombres dieron todo por la obra de Cristo. Dios también espera que nosotros demos lo mejor de nosotros. Aplicaciones. Medite sobre los siguientes temas. Luego, pida a sus estudiantes que respondan las preguntas al final de esta sección. Somos completamente dependientes de Dios para la salvación, que recibimos por medio de la fe. Pablo no pudo haberlo dejado más claro cuando dijo, «porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». Efesios 2:8. Es por la fe que viajamos de esta vida a la vida venidera. La carta a los Hebreos dejó este punto muy claro al repetir consistentemente la frase, «por la fe», ver Hebreos 11. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 9 y 10. La experiencia de la salvación nos lleva inevitablemente a las buenas obras. Debido a que las buenas obras están diseñadas para beneficiar a otros, Gálatas 6, 9 y 10, no son naturales para los pecadores, Jeremías 13:23. Por eso es Dios quien nos capacita para realizarlas, Filipenses 2:13. Jesús dijo a los discípulos, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mateo 5:16. Este mandato subraya la estrecha relación entre dejar que nuestra luz brille y realizar buenas obras. Al realizar buenas obras, los creyentes están haciendo brillar su luz en este mundo oscuro. La oscuridad es un símbolo del pecado. Ver, por ejemplo, Juan 3:19 y 20, Lucas 22:53, y sus efectos. Ver, por ejemplo, Salmos 82, 5, Efesios 4:18. Los cristianos son llamados a iluminar este mundo en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, 2 Corintios 4:4, para brillar sobre aquellos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Preguntas. 1. ¿Cómo se conectan las buenas obras y la experiencia de la salvación? 2. ¿De qué maneras puedes dejar que tu luz brille en este mundo oscuro?